Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de la próxima media hora les vamos a invitar a que conozcan con nosotros qué es esto del Vox, este nuevo partido político que está apareciendo ya de manera habitual en los medios de comunicación. Y quién mejor para explicarnos qué es el Vox que Alejo Vidal Quadras, presidente de Vox y candidato a las elecciones europeas. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a vosotros. En primer lugar, están empezando a difundir qué es Vox en los distintos rincones de la provincia. La primera pregunta es obligada, ¿cómo van las cosas? Pues la verdad es que estamos satisfechos. Allí donde vamos encontramos muy buena acogida, siempre se llenan las salas, tenemos que añadir sillas, es decir que la recepción es muy buena y la gente muy cordial y muy interesada y muy positiva. Por tanto, si hemos de leer las señales que nos llegan, pues estamos optimistas. ¿Se lo esperaba, esta acogida? Siempre es un misterio, ¿no? Porque un partido nuevo, piense usted que Vox nació en enero de este año, es decir que es un recién nacido en la cuna, todavía está con el biberón, porque somos recién nacidos, ¿no? Entonces, a ver, yo llevo años de actividad política. Santiago Abascal es una persona muy querida, ¿no? Porque preside la Fundación para la Defensa de la Nación Española, ha sido diputado vasco, su padre víctima del terrorismo, después José Antonio Ortega Lara es un héroe nacional, es decir que la verdad es que tampoco esperábamos hostilidad, o sea, esperábamos pues que mucha gente nos acogiera bien, pero la realidad desborda incluso nuestras expectativas, o sea, hay una gran acogida. Pero, si me permite, esta gran acogida tiene una explicación. Nosotros venimos a llenar un vacío. El actual gobierno, desde que empezó su ejecutoria, hace 2 años y medio, ha defraudado a sus votantes, que fueron 11 millones en noviembre de 2011, y no ha cumplido ninguna de sus promesas, y se comporta como un gobierno de izquierda. O sea, mantiene el gasto improductivo del Estado, sube brutalmente los impuestos, excarcela a Bolinaga, se sigue repartiendo los órganos constitucionales y concretamente la justicia con el PSOE por cuotas de partido, es muy pusilánime frente al separatismo catalán, es decir, es tímido en sus reformas estructurales de la economía y lento, mantiene esta partitocracia corrupta que nos está arruinando sin reformar ni la ley electoral ni la ley de partidos, es de un estatismo estéril que es típico de la izquierda. Entonces, claro, ante eso, pues no es extraño que los analistas, los expertos, dicen que de aquellos 11 millones, el PP ya ha perdido más de 3 millones. Entonces se crea un gran vacío, porque el arco parlamentario en una democracia occidental tiene, típicamente, aparte de los extremismos, tiene partidos de centro-izquierda o de izquierda, de centro-centro-izquierda y un partido democrático de derechas pues muy amplio. Esto es lo que hay en Alemania, en Francia, en, no sé, en el Reino Unido, ¿no? Esto es lo que hay. Entonces, aquí, de repente, el inmenso espacio del centro-derecha o de la derecha democrática se queda sin representación, porque resulta que el gobierno se comporta como si fuese, como digo, de izquierda, y no cumple ninguno de sus compromisos. Entonces, eso crea un gran desconcierto en la sociedad, y esa misma sociedad civil reacciona y crea un instrumento político para representar a toda esta gente, y eso es Vox. Yo creo que sociológicamente la explicación del nacimiento de Vox es esa. Se crea un gran hueco que lo deja el gobierno y Vox viene a llenarlo. ¿Se está acercando más gente a Vox de la que en un principio pudiera parecer? Es decir, dentro del Partido Popular, además
de su marcha después de 30 años, que ahí es nada, ¿hay más gente que poco a poco puede que se vaya yendo conforme vayan avanzando los pasos de Vox? Vamos a ver, nosotros hoy tenemos 3.300 afiliados en España. Y de esos 3.300, unos cuantos habían sido militantes del PP y votantes del PP. Pero también le he de decir que, curiosamente, eso sí nos ha sorprendido, tenemos mucha gente que nunca había militado en un partido político. Es más, que nunca había hecho política y se nos ha incorporado. Eso es un signo muy esperanzador para nosotros también, porque realmente es gente que ha visto en nosotros algo nuevo, algo fresco, algo con voluntad real de cambiar el sistema. Porque el problema que tenemos en España es un problema de sistema. Es decir, nuestras dificultades no son de gestión o de funcionamiento, de hacer algún retoque, como dice el gobierno. Nuestro problema es de estructura. Un Estado autonómico que nos está arruinando, que no podemos pagar, que es políticamente inmanejable, financieramente insostenible, una justicia politizada, un modelo educativo que nos pone en la cola de la OCDE, ETA, que ni se ha disuelto ni ha abandonado las armas y que encima ocupa instituciones y se beneficia del presupuesto público, el país al borde de la disgregación por la agresividad del separatismo catalán. Es decir, como ve usted, es una crisis de sistema, es el sistema entero que está fallando. Entonces, claro, los grandes partidos del sistema, PP y PSOE, parece que no se enteran y siguen en lo de siempre, en el statu quo, en la inercia cotidiana. Y el país cada vez está peor. No sé si usted habrá visto, bueno, seguro que lo ha visto usted, que está al hilo de la actualidad, ¿verdad? Trato de hacerlo, por lo menos. Bueno, yo no tengo duda, pero se lo digo porque seguro que usted sabe que hoy ha salido la EPA, ¿no? La por supuesto. encuesta. Y se habrá usted dado cuenta, como muchos españoles, que en el primer trimestre de 2014, ese año en el que el ministro Guindos dice que nos va a llover vino y rosas del cielo, pues se han destruido 185.000 empleos. Y el paro sigue en el 26%. Y la población activa disminuye. Quiere decir que hay gente que ya ha tirado la toalla. Y otros que, jóvenes de la edad de usted, que se han ido fuera, ya desesperados. Entonces, claro, eso demuestra que estamos estancados y que no se acometen las reformas estructurales necesarias en el mercado laboral, en la regulación para las empresas, en el fomento del ahorro y la inversión. Es decir, el gobierno es un gobierno inmovilista, es un gobierno tortuga, o sea, va lento y además hace poco, y sin embargo cacarea que hace mucho y no hace apenas nada. Entonces, yo creo que la gente que ha percibido en nosotros una verdadera voluntad de cambio del sistema ha hecho que gente que nunca se había interesado en la política haya venido a Vox. ¿Ustedes tienen posibilidades reales de cambiar las cosas? ¿O desde los pequeños partidos es muy fácil decir las cosas? Bueno, es que los pequeños se acaban haciendo grandes. Todo lo que empieza es pequeño. Un niño empieza siendo una cosa muy pequeña. Yo tengo 3 hijos, ¿no? Me acuerdo cuando nacieron, ¿no? Pesaban 3,5 kilos, 3,8 kilos, y ahora tengo uno que es alto como yo. Entonces, los partidos al nacer siempre son pequeños. En España hoy hay 3 partidos que uno ya tiene unos años, pero pocos, que es UPyD, ¿no? Ciudadanos, que por primera vez se presenta en ámbito nacional, y Vox, que está, como le digo, en la cuna, ¿no? Y estos 3 partidos cubren todo el arco parlamentario. La izquierda, UPyD es un partido de izquierda, socialdemócrata de izquierda, Ciudadanos es un partido, no me atrevo a calificarlo, porque digamos que se mantienen en una cierta ambigüedad en el modelo social y económico, ¿no? Pero más bien parece que van de progres, ¿no? Y está Vox, que es un partido claramente de derecha democrática, liberal, conservador. Bueno, pues fíjese usted, los 3 pequeños cubren todo el arco parlamentario. ¿Por qué no podemos imaginar que en un plazo de 3, 4 años esos 3 sean los partidos dominantes en España y el PP y el PSOE sean solo un amargo recuerdo?
no, en fin, usted también recordará que en Italia, cuando se produce el cambio de la Primera a la Segunda República, partidos de toda la vida que habían gobernado Italia durante 40 años desaparecen del mapa. La famosa democracia cristiana italiana, legendaria, ¿no? Desaparece, simplemente esfumada. Claro, entonces dejemos volar nuestra imaginación. ¿Quién nos dice que dentro de 4 años el Parlamento español, los grandes partidos hegemónicos serán UPyD, Ciudadanos y Vox? ¿Por qué no? Mucho mejor nos irían las cosas, porque estos 3 partidos, aunque tienen modelos sociales y económicos distintos, comparten una agenda de transformación regeneradora del Estado. Democratización de los partidos, nueva ley electoral, acabar con la corrupción, acabar con ETA sin ninguna contrapartida, reforma de la estructura territorial del Estado para que el Estado autonómico funcione y lo podamos pagar. Es decir, que todo eso, los 3, si usted lee sus propuestas, son las mismas. Después ya el impuesto del patrimonio, el impuesto a la renta, el modelo educativo, la política de familia, ahí habrá diferencias, eso sin duda, ¿no? Pero, por ejemplo, a Rosa Díez le molesta mucho que suene el himno nacional en un funeral de Estado. A mí me parece magnífico, ¿no? O sea que hay diferencias, ¿no? Entonces, pero esa agenda de renovación la comparten los 3. Por consiguiente, mantengamos abierta la esperanza, ¿no? La ciudadanía en general tiene un gran descrédito hacia los políticos, no se fía de todos ustedes. ¿Por qué Vox va a ser diferente? ¿Por qué, si todos dicen que van a luchar contra la corrupción, por qué hay que creer en Vox? Vamos a ver, todos tenemos una biografía. Algunos la tenemos conocida. Yo creo que la biografía de José Antonio Ortega Lara es conocida. Por supuesto. La de Santiago Abascal es conocida. La mía es conocida. Y, bueno, la gente habrá hecho su juicio sobre nosotros, en términos de honradez, ¿no? Pues yo me someto al juicio de la gente. Aparte de eso, los nuevos partidos, ninguno de ellos ha tenido problemas de corrupción. Ninguno. De los 3 que he mencionado, ninguno. Y los que son muy nuevos, pues las personas que están allí tienen una historia. Y sobre nuestra honestidad se puede juzgar, porque ya nos conocen. Por tanto, que en ese aspecto estamos expuestos a la luz pública. Los viejos grandes partidos del sistema, esas grandes máquinas oxidadas y obsoletas, están podridos de corrupción. Yo es que siento decirlo, pero claro... Usted ha pertenecido muchos años sí, a uno de estos grandes partidos. Sí, pero claro, me reconocerá usted que los grandes casos han estallado en los últimos tiempos. ¿Cuánto tiene el caso Bárcenas? El caso Bárcenas que desde que ha estallado un par de años, no más. Claro, yo estuve allí muchos años y allí no pasaban estas cosas. Yo estuve, pues, yo me afilié el año 83 y después con Aznar tuve responsabilidades en Cataluña, ¿no? El presidente de Cataluña. Y toda esa etapa yo nunca vi nada raro. Se ve que pasaban cosas que no sabíamos, ¿no? Pero yo nunca vi nada raro. Y de repente ahora estalla este caso tan escandaloso. El tema de los ERES falsos de Andalucía, los fondos de formación de Andalucía, el Gürtel, es decir, todo eso ha estallado en los últimos 2 o 3 años. Entonces, claro, la gente se ha distanciado de los políticos y nos ha perdido el respeto, y como usted dice, hay un descrédito, para usar la misma palabra que usa usted, un descrédito que, francamente, tiene toda la lógica, ¿no? En Europa las cosas son distintas. Allí, usted ha sido durante mucho tiempo, a lo largo de 12 años, ha estado en el Parlamento Europeo, 15 años, perdón, en el Parlamento Europeo, vicepresidente. Nos dicen ahora todos ustedes también, me imagino, en Vox, que Europa es muy importante, que Europa nos afecta en todas las decisiones, pero el ciudadano de a pie parece que no tiene esa sensación. Parece que hablamos de 5 en 5 años de lo importante que es Europa. Bueno, yendo al principio de su pregunta sobre la corrupción en Europa, he de decirle que hay países europeos que son ejemplares en eso. O sea, que apenas hay corrupción. Si hay un caso, es una cosa... Bueno, y países que son, en eso, radicalmente ejemplares. En Alemania ha habido políticos que se han visto forzados a dimitir porque copiaron un párrafo de la tesis. Algo que en España parece impensable.
No que se copie, sino que se dimita. Dimitir porque un párrafo de la tesis, o 2 párrafos, se copiaron y no se puso la nota a pie de página o la bibliografía al final. El presidente de la República Alemana dimitió porque un amigo suyo le hizo un préstamo y él pagaba su interés y su préstamo. O sea, no era nada ilegal, a ver si me entiende, ¿no? Yo le hago a usted un préstamo y usted me lo va devolviendo, o sea, eso no tiene ninguna ilegalidad. Pero ese amigo era un empresario y entonces puede haber la sospecha de que el presidente, como su amigo le ha prestado el dinero, pues puede estar influido y tuvo que dimitir. Compare usted este nivel de exigencia con los espectáculos bochornosos que vivimos en España. Hay países ejemplares, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda, países donde es que es rarísimo, hay una cultura civil. Allí, si alguien hace algo incorrecto, no solamente se ha cometido un delito, recibe una sanción penal, es que se transforma en un apestado social. Y aquí los grandes defraudadores, los grandes ladrones se pasean exhibiéndose por los restaurantes de 5 tenedores de manera obscena. Es que es otro mundo. Entonces, eso lo hemos de cambiar. La importancia de Europa es innegable. Gran parte, la mayor parte de la legislación española es pura transposición de la legislación europea, en todo lo que usted pueda pensar. Solo por eso los españoles deberían procurar enviar al Parlamento Europeo a gente solvente, trabajadora y cumplidora y que, en fin, pueda hacer allí un buen papel, ¿no? Solo por eso. Por tanto, yo les aconsejo que voten el día 25 de mayo, que voten, porque se juegan bastante en estas elecciones europeas. ¿Por qué la gente no vota en las europeas? La crisis es un factor, el descrédito de los políticos, que decía usted, es otro, y después el desconocimiento. Las instituciones europeas no son fáciles de entender. El Consejo, la Comisión, el Parlamento, la codecisión, todo eso la gente dice, ¿qué es esto? No, la gente entiende bien su ayuntamiento, su comunidad autónoma, la política de a pie, el gobierno de la nación, que hay una ministra de Sanidad y hay un ministro de Interior, y eso lo ve. Pero eso de Europa, los comisarios, el presidente del Consejo Europeo, que es un señor belga allí que aparece, o sea, no acaban de conectar, no conectan. Entonces, claro, eso hay que explicarlo mucho, hay que tal, y además se ha producido una paradoja, y es que en los últimos años, en los últimos 20 años, 25, el Parlamento Europeo cada vez ha tenido más poder. Ahora tiene un poder inmenso. Es colegislador en prácticamente todo, menos la política exterior y la política fiscal. Y además es autoridad presupuestaria. Es decir, junto con el Consejo elabora el presupuesto de la Unión. Y además elige al presidente de la Comisión. Es decir, es un Parlamento poderosísimo. Bueno, pues a medida que el Parlamento tenía más poder y a medida que los medios se ocupaban más de Europa, la gente cada vez vota menos. Entonces eso es una paradoja pues muy extraña, ¿no? Pero eso se produce. Entonces, ¿a qué lo podemos atribuir? Bueno, pues yo lo atribuyo a eso, ¿no? A que la gente interpreta las cosas en clave nacional o local, lo de Europa lo ve muy lejano, no lo entiende, le resulta extraño y eso hace que se vaya retrayendo, ¿no? Pero la única forma de compensar eso es, bueno, pues explicarlo, ¿no? A pesar de todo ello, aquí en Guadalajara de lo que sí se entiende es de política agraria comunitaria, o por lo menos se habla mucho. Nuestra provincia es eminentemente agrícola y ganadera. No sé cuál es la apuesta de Vox en ese sentido para la mayor parte de los ciudadanos de nuestra provincia de Guadalajara. ¿Qué tanto les preocupa y nos preocupa la PAC? Sí, es verdad, porque, a ver, hay países de la Unión cuyas economías tienen pues una estructura en la que el sector primario tiene un peso muy pequeño, ¿no? No es que sea un sector primario pequeño, digo que tiene un peso pequeño dentro del conjunto, ¿no? España, Francia, Italia son países donde la política agrícola es muy importante porque la agricultura, la ganadería, tiene un peso significativo todavía en el Producto Interior Bruto y ocupa todavía, aunque mucho menos que hace años, pero todavía ocupa a un número
importante de personas, ¿no? Y hay partes del país, usted habla de su provincia, por ejemplo, donde eso tiene su relevancia, ¿no? La política agrícola común está en un proceso de transformación profunda. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que del antiguo enfoque de apoyo directo a la producción para cubrir necesidades de alimentar a la población europea, eso es de los años 40, los años principios de los 50, había que dar de comer, porque la gente, después de la guerra mundial, ahora eso no tiene nada que ver, o sea, ahora tenemos excedentes. Entonces, la política agrícola europea está cambiando de orientación y ahora lo que se hace es ir al apoyo directo al agricultor que realmente produce. No al que tiene simplemente una explotación, no, al que es realmente productivo y competitivo. A ese se le apoya. Después hay una connotación que no existía antes, que es la de protección del medio ambiente. El agricultor entendido como el gran actor de la conservación medioambiental, que esto hay que compensarlo. Y después, por último, hay también una deriva hacia la innovación, la tecnología y el conseguir una agricultura cada vez más en punta de lo que es la innovación tecnológica. Claro, todo eso marca una orientación distinta de la política y muchos que no se ponen en esta onda sufren las consecuencias. Pero nosotros pintamos algo en esta decisión. ¿España pinta algo? Hombre, España es un Estado miembro con su peso allí. Piense usted que los grandes son Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido. Y después ya venimos nosotros. O sea, claro, si usted me dice, ¿nosotros pintamos más que Alemania? Hombre, no. Pero pintamos más que Austria, sí. Más que Bélgica, sí. Más que Malta, más que Chipre, más que... Claro, es decir, somos un Estado miembro con un Producto Interior Bruto con 45 millones de habitantes y con una extensión geográfica de 500.000 de kilómetros cuadrados. O sea que, vamos a ver, claro que pesamos, ¿no? Y además, nuestra voz en el Consejo ha sonado en el pasado con mucha fuerza. La etapa Zapatero fue arrasadora, o sea, también se lo tengo que decir. Ahí nos diluimos cual azucarillo. Y ahora, bueno, pues precisamente la etapa en que pisamos más fuerte fue la etapa de Felipe y la etapa de Aznar. Estas dos etapas es cuando España pisaba fuerte. Después vino la etapa Zapatero, donde nos diluimos completamente, y ahora, hombre, hemos perdido mucha influencia, pero bueno, parece que se quiere recuperar, pero será muy lento, porque nuestra situación económica y la resistencia al gobierno a hacer las reformas estructurales nos debilita mucho, es decir, mina mucho nuestro prestigio. Y en esta nueva política agrícola común, lo que hacemos los eurodiputados españoles, todos, eso sí, hacemos todos, es defender los intereses de España y procurar que ese tránsito de una política agrícola basada en el apoyo, digamos, a las hectáreas, a una política agrícola que apoye directamente al agricultor productivo e innovador y al conservador del medio ambiente, con fuerte acento en la innovación tecnológica, que ese tránsito sea lo menos doloroso posible, ¿no? Pero no nos engañemos, eso va en esa dirección y además, dentro del marco globalizador, nuestros mercados de productos primarios se tendrá que abrir cada vez más al resto del mundo. Eso es inevitable. Antes de terminar esta entrevista y al hilo de la actualidad de la que usted hablaba antes, ha dicho en el día de hoy que desde Vox invitan al expresidente Aznar a que acuda a sus mítines, ya que desde el Partido Popular parece ser que no cuentan mucho con él. Bueno, le diré una cosa. Yo esta mañana me volvía de Barcelona, ¿no? Que estuve ayer en Barcelona y en Sabadell, y volvía y veo en mi iPad, ¿no?, en el tren, un titular, ¿no? Veo, Aznar excluido de la campaña electoral del partido del gobierno. Y me quedé asombrado. Inmediatamente, desde el mismo iPad, le he escrito un correo a Aznar, o sea, desde el tren, ¿no?
y eso lo he enviado a las 10:30 de la mañana. Y le he dicho, pues, que José María, tal, que he quedado consternado viendo esto y tal, y, oye, creo que tu voz ha de sonar en esta campaña, y porque tienes mucho que decir, aparte de que sus planteamientos a lo largo de los últimos años, los últimos 2 años, coinciden en gran medida con lo que decimos en Vox. Y por tanto he dicho, oye, si nos das unas fechas, que estés libre, nosotros te abrimos nuestros actos para que allí puedas dirigirte no solo a los de Vox, sino a los españoles, ¿no? Y bueno, no sé, la oferta está hecha. Sería tremendo para el Partido Popular que el expresidente Aznar acudiera a uno de sus mítines. Pero se lo he ofrecido bajo el impacto de ese titular, como le estoy diciendo. No sé si o sea, no lo hubiera hecho, francamente, si él pues participara normalmente en la campaña del PP, que al fin y al cabo es su partido de él, ya no es el mío, pero es el de él. Pero cuando he visto ese titular, pues he dicho, oye, pues habrá que hacer algo, ¿no? Antes de terminar, 30 años en un mismo partido, ¿le costó tomar la decisión? Bueno, porque me imagino que sería duro. Muy duro, sí, no, fue doloroso, pero ya lo expliqué. Lo expliqué en la carta que le dirigí al presidente del partido y del gobierno, por cierto, a Mariano Rajoy. Le escribí una carta que se publicó en los medios, donde le daba las razones por las que me iba. Y básicamente también envié un vídeo a los militantes del partido para explicárselo, porque son 30 años. Un vídeo que todo el mundo puede ver en su blog. Sí. Entonces ahí lo que yo les decía a mis compañeros es, mirad, yo me voy para seguir en el mismo sitio. Porque claro, ¿cómo puedo estar yo en un partido en el que el ministro de Hacienda pone el tipo máximo del impuesto a la renta a 52%? ¿Cómo puedo estar yo en un partido que el Ministerio de Hacienda pretende obligar a todas las comunidades autónomas a fijar un impuesto sobre el patrimonio, que es un robo el impuesto de patrimonio, sí, descarado, o el impuesto de sucesiones de padres a hijos, otro robo? O sea, ¿cómo puedo estar en un partido que excarcela a Bolinaga con la excusa de que está terminal y Bolinaga está tan pancho tomando chiquitos en los bares? ¿Cómo puedo estar en un partido cuya dirección y cuyo gobierno, después de haber prometido que va a despolitizar la justicia, se reparte el Consejo General del Poder Judicial con el PSOE por cuotas de partido? O sea, sería yo un incoherente, sería yo, no sé, un don nadie si me quedara ahí, cuando yo toda la vida he predicado lo contrario. Y es más, mi propio antiguo partido se presentó a las elecciones de 2011 diciendo que haría todas estas cosas, que bajaría los impuestos, que ETA se acabaría sin contrapartidas, que se despolitizaría la justicia. Entonces, claro, no he tenido más remedio. Entonces, aunque parezca una contradicción, yo me he ido para poder seguir donde siempre he estado. ¿Era imposible cambiar las cosas desde dentro? Pues yo lo he intentado, créame, lo he intentado, yo y otros muchos, lo he intentado. Pero si le dije a la secretaria general que la quería ver y ni me contestó, 2 veces. Es que las cosas hay que verlas como son. Dice, oh, este se ha ido. Me he ido porque, claro, ya desesperado. Es que de hecho, más que irme, también le diré que quizá me han enseñado el camino a la puerta, como a Aznar, que no le invita a la campaña, o a Jaime Mayor, que también ha dicho que ya no lo sigue. ¿Usted cree que en el acto de Toledo del PP, hace poco, cuando se presenta la candidatura, Rajoy no diga una palabra de Jaime Mayor para darle las gracias? Es inhumano, es repulsivo. Es decir, un hombre que ha sido ministro de Interior, que se ha jugado la vida al País Vasco, la vida, que ha encabezado la lista del PP 2 veces a Europa con un resultado bastante bueno, por no decir muy bueno, las 2 veces. Y que ahora voluntariamente, discretamente, elegantemente, como es él, dice, me voy a casa. No decir una frase. Quiero tener unas palabras de afecto para Jaime Mayor, que hoy no está con nosotros, pero que ha sido algo, no sé, comportarse como un ser humano, es que es mucho pedir. Lo tenemos que dejar aquí de momento, nos quedamos sin tiempo. Alejo Vidal Quadras, muchísimas gracias por acompañarnos en esta humilde televisión local para darnos a conocer Vox. Tiene las puertas abiertas
de esta casa y espero que podamos volver a charlar de nuevo según vayan avanzando tanto estas elecciones como las que están por venir, que son unas cuantas. Son muchas, el futuro el año que viene. Es muy grande. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos ustedes también, en 7 días, ya saben, más protagonistas. Buenas noches.